El 6 de abril entrante hay elección dentro del Partido de Liberación Nacional para escoger el candidato presidencial que van a presentar en las elecciones de 1 de febrero del año entrante. Hay 4 precandidatos inscritos: Gilbert Jiménez, Marvin Taylor, Carolina Delgado y Álvaro Ramos. Ya hemos entrevistado a Gilbert Jiménez, hemos entrevistado a Marvin Taylor. Le hemos hecho la invitación a Álvaro Ramos, quien básicamente nos dejó en vistos. Y ahora estamos en esta entrevista con Carolina Delgado. Bienvenida, Carolina. Muchas gracias por la invitación y poder compartir aquí qué estamos haciendo y cómo vamos para el 6 de abril. Bueno, una de las ideas de este programa es el de presentarle a los costarricenses con las diferentes opciones políticas electorales, que conozcan más de los candidatos, que conozcan su trayectoria, cómo piensan y cómo piensan enfrentar los principales problemas que tiene el país. Empecemos por la trayectoria de Carolina Delgado en política. O sea, no sos nueva en política, pero mucha gente tal vez no conoce la trayectoria de Carolina Delgado dentro del Partido de Liberación Nacional y en la política costarricense en términos generales. Así que empecemos por ahí, Carolina. Bueno, yo realmente he estado en Liberación toda mi vida. He crecido desde abajo, desde las distritales, coordiné hace 500 años, diríamos, guías en un distrito, luego avancé a un cantón y luego empecé a hacer campañas nacionales. He sido la única dirigente dentro de Liberación que ha ganado 3 movimientos a nivel nacional. Fui presidenta de la Juventud, estuve en el Movimiento de Trabajadores y he ganado 3 veces el Movimiento de Mujeres. 2 veces diputada. Esta es mi segunda oportunidad y también he tenido puestos en el Ejecutivo. Fui asesoré a 2 ministros, Agricultura y Turismo. Fui presidenta de la Comisión de Marinas y Atracaderos Turísticos, la Junta Directiva de Senara, sugerente de Desarrollo Agropecuario. Bueno, he andado por muchos... ¿Y la formación académica tuya? Yo soy arquitecta de profesión. Que es simpático, porque como que muchas de esas cosas no tienen mucha relación con, salvo tal vez lo de marinas y atracaderos, pero no tienen mucha relación con la profesión que estudiaste. Realmente creo que hoy más importante es la capacidad de aprender y de tomar decisiones que finalmente la misma carrera. Yo creo que eso, a mí la arquitectura lo que me hizo fue ser estructurada y ser creativa también. Tomaste la decisión de participar en un proceso electoral orientado a escoger el candidato presidencial del Partido de Liberación Nacional, este partido con el que has militado de toda tu vida y donde has ocupado una gran cantidad de cargos. ¿Qué te motivó a presentar tu nombre? Porque además sos mujer. Y los otros precandidatos son varones, sí. Y en la historia del Partido de Liberación Nacional y la historia de la política en términos generales tenemos una participación digamos, en algún momento de una mujer, que fue Laura Chinchilla, que fue electa como presidente. Ahora estás vos volviendo a decir, bueno, acá está, represento también a mujeres, fui además secretaria de mujer en el Partido de Liberación, la presidenta en el Partido de Liberación Nacional. Con todo ese contexto, ¿qué te motiva a presentar tu nombre? Bueno, soy la tercera mujer que aspira dentro de Liberación a ser la candidata. Una fue Margarita Penón, la segunda fue Laura Chinchilla, que finalmente fue presidenta del país. Y hay que romper los esquemas. Yo creo que es el momento de la mujer, no solamente porque hemos demostrado capacidad, sino hemos demostrado liderazgo y tenemos el carácter suficiente para tomar decisiones. En mi caso fue una consecuencia lógica de toda mi trayectoria política dentro de Liberación, y esta elección es la que tiene que romper un antes y un después dentro de Liberación. No hay ningún nombre tradicional y eso abre un espacio para las mujeres. Eso es lo que decís, en romper con lo tradicional. Todos los que en algún momento aspiraron hoy no están vinculados a José María Figueres, a Johnny Araya, a Antonio Álvarez, que han sido, digamos, los últimos candidatos. Sí. Ninguno de esos está, no. Y entonces hay una oportunidad, lo que estás diciendo, hay un parteaguas para una nueva generación. Antes o era uno o era el otro u otro de esos, siempre eran los mismos, ¿verdad? Los que nosotros teníamos ahí. Tal vez en los últimos 20 años siempre había un nombre tradicional, alguien que siempre se pensó que tenía que ser candidato. Entonces esta es la que rompe toda la estructura y la que debería ser la oportunidad
para transformar el partido, para renovar el partido, que es lo que está pidiendo el costarricense y está pidiendo el liberacionista. ¿Cuáles son los principales problemas que tenés identificados y del país para los cuales ya estás trabajando algún tipo de solución? El primer problema es la competitividad del país, y esto es un círculo que podríamos decir que tiene muchísimas aristas. Estamos hablando de un problema de inseguridad, que eso afecta a la competitividad. Estamos hablando de falta de inversión en infraestructura real. Hoy tenemos apenas el 50% de lo que invertíamos en infraestructura hace una década. En el tema de educación, ni siquiera decir, tenemos un hueco enorme en el tema de educación. No estamos educando a la gente para ser competitiva, ni para tener condiciones para acceder a trabajos de calidad. Y bueno, salud, que hoy tenemos tal vez la peor crisis en la historia, en un sistema de salud que ha sido muy exitoso, y hoy tenemos una crisis no solamente por el tema de la deuda que tiene hoy el Estado con la Caja, sino también con la crisis de especialistas. Mencionás seguridad, infraestructura, educación y salud. Muy abuelo pájaro, algunas propuestas tuyas para mejorar en esas 4 áreas que acabas de señalar, que están afectando la competitividad del país, la competitividad que nuevamente se traduce en menos inversiones es menos oportunidades de trabajo. Si no hay tanto trabajo, va a haber pobreza. Entonces, ¿cómo abordar eso? ¿Cuáles son las principales propuestas tuyas para acometer esos 4 problemas? En el tema de seguridad, lo desfinanciamos en los últimos gobiernos. Nosotros se ha dado toda una estrategia para lograr poder tener los recursos, no solamente en capital humano, sino en tecnología. Aquí todos sabemos que ahora nos vigilan desde el cielo y saben quién se mueve, quién no se mueve. Yo creo que es importante que nosotros podamos tener toda la tecnología y tener el capital humano para poder estar en las calles y hacer la investigación necesaria. El crimen organizado es muy creativo. Lo hemos visto en los últimos años aquí, entonces necesitamos modernizar y capacitar a nuestros cuerpos policiales y financiarlos. Hay policías de migración, no tienen los recursos, y estamos también teniendo que tener mejores precauciones a nivel de fronteras y con la gente que está entrando al país. Eso por un lado. Eso es seguridad. ¿Infraestructura? Infraestructura, tenemos un conflicto porque no tenemos una vocación de inversión. Y no solamente eso, sino que hasta ahorita estamos teniendo un sistema que nos obligue a hacer varias cosas, hacer una preingeniería, una preinversión, toda la parte previa a poder desarrollar infraestructura que nos permita hacerla en el tiempo que corresponde y al costo que hemos planificado. Ya hay un sistema nacional de inversión pública que esperamos que arranque inmediatamente, que podamos recoger los proyectos más importantes y poderlos terminar. O sea, no es solo infraestructura vial, estamos hablando de infraestructura portuaria, aeroportuaria, eléctrica, agua. Exactamente, y de la mano de eso todo lo que son alianzas públicos-privadas. Tenemos que reforzar la legislación para que podamos decirle a la gente que quiere venir a invertir en infraestructura pública, trenes, que pueda hacer rutas, puertos, que tengan la seguridad jurídica para poder invertir en el país. Hoy no la tienen, claramente, no tienen esa tranquilidad de poder invertir y se vuelve muy engorroso invertir en Costa Rica. Podríamos estar caminando muchísimo más rápido en infraestructura. Educación. En educación es muy claro, hay gente que dice que ocupamos más recursos, no tanto los recursos, sino como la vocación de lo que estamos enseñando. No puede ser posible que hoy pasemos 6 años en la escuela y 5 en el colegio y no sepamos hablar inglés. Es más, es increíble que no sepamos ni siquiera leer y en comprender lo que estamos leyendo, y eso es lo que estamos nosotros después de 11 años sacando del sistema educativo. Y no solamente eso, sino que tampoco se convierte en un acompañamiento para las familias, para que las mujeres también puedan trabajar en un sistema que nada más estudian mediodía y no puedan darle esas posibilidades a las mujeres para salir a trabajar. Así que sí tenemos que tomar eso. Yo he venido planteando de cómo convertimos los colegios académicos en colegios técnicos en su mayoría. Hoy los colegios técnicos, por ejemplo, les falta espacio para que la gente entre a estudiar, y los académicos muchos ya no tienen matrícula,
¿Por qué? Porque la gente no siente que tengan utilidad ni siquiera de terminar el colegio. ¿Por qué? Porque no tienen herramientas para la vida. Y si hablamos de las universidades, creo que hay que jalarles el aire, decirles, hagan un verdadero análisis de su oferta educativa y qué es lo que está ocupando el país. Cuando uno entiende que no podemos avanzar en procesos hasta judiciales porque nos hacen falta médicos forenses, nos hacen falta psicólogos forenses, o por ejemplo el CONAVI y la NAMI nos dice no tenemos ingenieros especialistas en puentes, y entonces no podemos avanzar en el análisis y en el mantenimiento de los puentes porque no tenemos profesionales en esas áreas. ¿Para qué están las universidades públicas? Para eso, para garantizarle al Estado que tenga las condiciones de satisfacer las necesidades. Salud. Salud, necesitamos ampliar el primer nivel de atención. Más EVAIS. Más EVAIS o fortalecer la capacidad de los EVAIS. Un ejemplo, Alajuelita tiene un área de salud muy buena, se hizo amplia para poder dar algunos servicios como rayos X y otro tipo de estudios. Nunca ni siquiera se han llevado los equipos. Entonces eso... Tienen la infraestructura, pero no tienen los equipos. Sí, en algún momento se hizo el análisis hace años, porque la caja, cada 4 años se hace un análisis de qué sucede con la caja y por qué las listas de espera tan largas y por qué no se hacen los exámenes preventivos. Bueno, en gran medida porque la carga de cierto tipo de exámenes recae en hospitales. Deberían estar recayendo en el primer nivel de atención y hacerse una mamografía o hacerse un Papá Nicolau o un BPH ahora debería ser siempre a nivel del primer nivel de atención. Entonces eso descongestiona a los hospitales que deberían estar concentrando sus recursos en operar, en hacer atención ya de enfermedades más graves que deberían atenderse de manera integral. Mencionaste las alianzas público-privadas, que sí, hay que fortalecerlas. ¿Estás visualizando la posibilidad de esas alianzas público-privados en la prestación de los servicios educativos o de salud? Porque está claro en el tema de concesiones para obras de infraestructura, en eso pareciera que no hay mayor discusión, pero en el caso de los EVAIS que mencionabas, existe un modelo interesante, 138 EVAIS están manejados por cooperativas y una asociación sin fines de lucro. El extender ese modelo a más EVAIS o empezar a utilizar ese modelo en centros educativos? Realmente hay temas que podrían resolverse del sector privado. Por ejemplo, en el área de salud hay hoy hospitales privados que dan cierto tipo de análisis. Por ejemplo, hoy hay 685,000 análisis que no se hacen, que la gente está en espera. Y realmente si hacemos un análisis de la estructura de costos, posiblemente salen más baratos en el sector privado que en el sector público. Entonces hay que decir, vengan, sentémonos, yo pago el análisis, usted saca estas listas de espera, yo no tengo la capacidad instalada, pero lo importante aquí es la salud. Y como tal deberíamos garantizar de poder darle en tiempo y en calidad esos servicios. Y yo creo que hay que analizar esa posibilidad de hacer esas contrataciones a través de terceros para poder sacar esa carga que hoy la Caja no tiene la posibilidad. Tenemos elecciones el 6 de abril en el Partido Liberación Nacional para escoger entre 4 opciones. ¿Qué hace a Carolina Delgado diferente a sus contendores? ¿Por qué un elector debería decir, me voy a levantar, voy a ir ese domingo a participar en esta fiesta electoral del Partido Liberación Nacional y a votar por Carolina Delgado? Claramente conozco al partido, conozco al país y tengo un plan para cambiar a Liberación Nacional. Y eso pasa por nuevas caras, pasa por nuevos liderazgos, que podamos tener soluciones innovadoras, que es lo que merece Costa Rica. Si no cambiamos a Liberación y hacemos una propuesta real, jamás vamos a cambiar a Costa Rica. Y eso no pasa por querer venir y decir, aquí estoy, he sido liberacionista toda mi vida. Algunos no lo son, ¿verdad? Es realmente hacerlo y entender qué queremos cambiar. Y para eso uno tiene que haber batido barro y esa es mi condición. Cuando dices algunos no lo son, te estás refiriendo a Álvaro Ramos. Sí, yo claramente he dicho que nunca lo he visto en Liberación. Es más, tengo entendido que has dado por todo lado,
antes de querer aspirar por Liberación Nacional. Sí, porque en el caso de Gilbert le hice la misma pregunta y Gilbert también me sacó toda su trayectoria entre el Partido de Liberación Nacional y también Marvin Taylor me sacó toda, inclusive su participación en el gobierno de Daniel Oduber y luego también la participación en el gobierno de José María Figueres. Entonces me y sacó, en la campaña José María también. Entonces ahí la diferenciación que estás haciendo es básicamente con Álvaro Ramos. En relación con, eso es con el tema de la pertenencia al partido, pero en relación con las otras áreas. Es que también tiene que ver en gran medida de que en algunos casos de quién se rodea uno, ¿verdad? Y si realmente tiene la capacidad de entender cuáles son los liderazgos a todos los niveles para poder definir gente capacitada, gente con condiciones para ir no solamente a hacer ese trabajo en todo el territorio, sino también para gobernar el país. Uh-huh. La parte de apoyos que has ido construyendo a lo largo de estos meses, cuando tomaste la decisión de participar como candidata, ¿cómo ha estado esa parte? ¿Cómo estás viendo los apoyos sectoriales, apoyos que en algún momento tuviste, que luego te dieron la espalda, y luego una parte muy ingrata, que es recorrer, y muy cansada, recorrer todo el país, además combinado con tus responsabilidades como diputada? O sea, ¿cómo te está yendo en esa parte y cómo estás sintiendo el clima electoral y la disposición de los electores a participar en este proceso electoral? Claramente, Liberación tiene un reto enorme de volver a hacer creer a la gente. Y no solamente eso, hay mucha gente que se ha retirado de la actividad política activa, diríamos, pero están ahí esperando que haya un cambio y que haya una renovación. En mi caso, gran parte fue que mucha gente de base, que es lo que yo he trabajado toda mi vida, me dijo, bueno, Caro, es momento de dar un paso adelante. Y yo he estado tocándole la puerta a esa gente que siempre ha estado en Liberación, que es gente de base, que me conoce, que hemos trabajado juntos y que, bueno, es muy cansado porque es casi en el tú a tú permanentemente, pero sí, empiezan a ilusionarse de que pueda haber realmente dentro de Liberación nuevos liderazgos y que también abra puertas para otros que han estado ahí y que no han tenido la oportunidad de brillar, diríamos. ¿El eslogan de tu campaña cuál es? O el mensaje ya resumido de la campaña, la parte de diferenciación, la parte donde buscas motivar a la gente a participar basado en esa frase fuerte. Que soy el cambio. Que sos el cambio. Hay un anuncio que vi por allá donde vos apareces con un mazo y destrozando ahí golpeando y destrozando una pantalla. Un poco qué es lo que buscabas proyectar o buscabas proyectar con ese pequeño mensaje. Hay que cambiar la manera de hacer política en el país. La gente nos está pidiendo muchísimas otras cosas. Nos pide, además de carácter, además tener visión de desarrollo, pero además no tenerle miedo a que alguna gente no esté con nosotros en Liberación, y no solamente eso, sino no tener el miedo a tomar las decisiones. Yo he demostrado que tengo el carácter suficiente para tomar las decisiones, para asumir posiciones que en algún momento alguna gente cree que son riesgosas. En proyectos de ley, yo tenía compañeros, en algún momento me decían, tenés toda la razón, pero yo no voy a pintarme ni a decir que tengo la razón porque me van a ahorcar. No. Es que hay que ser valiente hasta para tener esas posiciones y sostenerlas y decir por qué y ir a la casa con tranquilidad y dormir. Tener esa visión y tener la capacidad de tomar decisiones es romper con la política tradicional. Aquí hay que hacer más que decir. Sí, política tradicional refería a la política electoral. Sin embargo, a nivel de propuestas, a nivel de propuestas de gobierno, también se requiere romper paradigmas en relación a cómo se han hecho las cosas en el pasado. Porque lo que ha venido pasando es que la gente en la política quiere escuchar que le van a solucionar todos los problemas. Entonces terminan algunos políticos diciendo cosas que no son posibles. Y lo he visto no solamente en la campaña anterior, sino en otras campañas, que ha sido una locura. ¿Por qué? Porque uno genera una expectativa que no es viable. Es mejor ir a decirle a la gente, esto se puede hacer y esto no se puede hacer, o cómo se puede hacer, antes de irle a mentir a la gente.
No es el cuento aquel de que vamos a hacer el puente, pero mire, fulanito, es que aquí no hay río. Bueno, vamos a hacer el río, sí. ¿Cierto? O sea, cierto, sí. Eso es la política tradicional. Hay que dejar de mentir, hay que dejar de decir cosas que no son posibles simplemente por ir a ganar. Yo creo que hay que ser sincero con la gente y decirle, mire, quiere hacer tal cosa, trabajemos en esa línea. Pongámonos de acuerdo, dejemos de hacer este circo y este show que vivimos hoy, no solamente en la Asamblea Legislativa, en el Ejecutivo, en las mismas municipalidades, y empecemos a hacer más de lo que decimos. Dentro de esa línea argumentativa que estás compartiendo ahora, se me viene a la cabeza el tema de los incrementos en el presupuesto del Ministerio de Seguridad Pública, o el tema de pagarle la caja, o el tema de algunos candidatos mencionan más recursos para educación, o más recursos para salud, o más recursos para programas de asistencialismo social, etcétera. Y la pregunta obligada que viene después de escuchar uno de esos ofrecimientos es, ok, ¿y de dónde va a salir la plata? Tomando en cuenta que estamos con muchas limitaciones presupuestarias para aumentar gasto público en las áreas en las que están señalando. Hay temas que no es... La mayoría de los problemas de Costa Rica no tiene que ver con dinero, tiene que ver en la eficiencia del gasto. Y lo vemos, o sea, tenemos un enorme gasto en educación y no estamos teniendo los resultados que queremos. Hemos tenido una caja fortalecida económicamente a pesar de que existe la deuda y no estamos teniendo los resultados. Hay que plantearse el modelo de hacer las cosas diferentes. En el tema de infraestructura, nosotros, se han aprobado toda una serie de créditos para que se pueda desarrollar infraestructura. ¿Qué es lo que sucede? Que las cosas no se hacen bien. No se toman las mejores decisiones, no se prioriza, no ha habido una planificación. Entonces sí hay que entrarle, hay que sistematizar el gobierno. No es posible que no tengamos claridad dónde están los recursos, podamos acceder de manera clara, por ejemplo, a toda la gente que hoy se le da un apoyo social y económico, ni siquiera está unificado en una única base de datos. Eso significa que podríamos estar multiplicando nuestra inversión y nuestros recursos y facilitándole la vida a los costarricenses. ¿Cómo hoy en la caja con un EDUS usted no pueda hacer su cita sentado en su casa? Tiene que ir a las 5 de la mañana o antes, y la mayoría son adultos mayores. ¿Por qué? Porque no hemos hecho esa inversión que nos da transparencia, que da mejor calidad en el servicio, que se entiende qué es lo que realmente se ocupa. Hay gente que va a emergencias y le dan los mismos medicamentos que ya le dieron. Y entonces estamos perdiendo recursos. ¿Por qué? Porque no estamos definiendo prioridades y lamentablemente no hay consecuencias de hacer malas cosas. Y eso es algo que el país tiene que vigilar claramente, que tienen que haber consecuencias. Uno va y le pregunta al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias o a los miembros de Junta Directiva, recientemente lo hicimos, ¿qué consecuencias tienen ustedes de haber tomado una mala decisión en el caso del Daniel Oduber? Ninguna. Eso es para el tema de la reparación de la pista del aeropuerto internacional. Claro, porque ni siquiera tenían los informes técnicos para tomar las mejores decisiones. Y yo les digo, pero la respuesta es que ya se reparó, qué dicha, qué bien, ¿verdad? El problema no es ese, es que tuvimos de 5 a 10 millones de dólares que pudimos haber invertido en otra cosa, que también es urgente, que se guardó, se tuvo ahí y se hizo una mala inversión. Muchas gracias, Carolina Delgado, precandidata del Partido Liberación Nacional para las elecciones que van a tener ahora el 6 de abril. Un mensaje final para los votantes, para los ciudadanos que quieran involucrarse en ese proceso electoral e ir ese domingo 6 de abril a votar por una de las 4 opciones que está presentando el Partido de Liberación Nacional al electorado, para que sea el electorado en una convención abierta, una elección abierta que decida cuál de esas 4 personas va a ser el candidato presidencial del partido. Este próximo 6 de abril cualquier persona puede ir a votar. Acérquese donde siempre ha votado. Voten por el cambio. Es importante renovar a Liberación Nacional, pero especialmente llevemos ese cambio a Costa Rica, que le urge, que nos urge a todos, desde frontera a frontera, desde costa a costa. Apuesten por el cambio.
con Otto Guevara.